Día 18. Primogénito, sumo sacerdote. Si Melquisedec, nombre que significa Rey de Justicia, leer en Hebreos capítulo 7, versículo 2, es realmente Sem, el gran hijo de Noé, esto significa que la bendición que Dios le dio a Noé y que Noé a su vez le dio a Sem, está siendo pasada ahora a Abraham. La bendición de este primogénito justo pasará de Abraham a Isaac. Leer en Génesis capítulo 25, versículo 5. Y a Jacob. Leer en Génesis capítulo 27, versículo del 27 al 29. Pero con Melquisedec esta bendición del primogénito se convierte en algo real y algo sacerdotal. Y esto se convierte en un aspecto crucial para la trama y significado del resto de la Biblia. Melquisedec es un sumo sacerdote y rey. Si él también es hijo de primogénito de Noé, entonces su bendición sobre Abraham es una especie de ordenación, una consagración, por medio de la cual Abraham también se convierte, no solo en un primogénito justo, sino en sacerdote de Dios Altísimo. Ya habíamos visto en el Génesis que Abraham construye altares e invoca el nombre de Dios. Leer en Génesis capítulo 12, versículo 8, capítulo 13, versículo 4. Pero con esta bendición, esta tarea sacerdotal se convierte en parte de su propia identidad y en parte del legado y dinastía que Dios le ha prometido. Veremos más adelante a Isaac siguiendo los pasos de su padre. Leer en Génesis capítulo 26, versículo 25. Y en nuestra siguiente lección, cuando leamos sobre la alianza con Moisés, veremos que la nación de Israel es concebida como primogénito de Dios. Leer en Éxodo capítulo 4, versículo 22. Y reino de sacerdotes. Leer en Éxodo capítulo 19, versículo 6. Cuando leamos sobre la alianza con David, veremos que David y su hijo Salomón son considerados hijos primogénitos. Leer Salmo 89, versículo 6. Y son reyes y sacerdotes. Leer en 2 de Samuel, capítulo 6, versículos del 12 al 19. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 15. Capítulo 8, versículos 62 y 63. Es interesante notar que en el Antiguo Testamento Melquisedec es interpretado como personaje que prefigura a David, quien es declarado sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Leer Salmo 110, versículo 4. Hay que notar que Melquisedec aparece de la nada, no tiene genealogía y su capital, Salem, no ha sido mencionada antes en el libro. Pero Salem, como veremos más tarde en la Biblia, es un nombre corto de Jerusalén, la capital real sacerdotal del pueblo elegido. Ver Salmo 76, versículo 2. Finalmente, en la Nueva Alianza, Jesús es visto como primogénito, sumo sacerdote y rey. Leer en Hebreos, capítulo 1, versículo del 2 al 13. Capítulo 5, versículos 5 y 6. Y él es también visto como sacerdote en la línea de Melquisedec. Leer en Hebreos capítulo 7. Hay que notar que Melquisedec ofrece pan y vino en acción de gracias antes de pronunciar su bendición sobre Abraham. El texto asocia esta acción con su ser de sacerdote del Dios Altísimo. Leer en Génesis capítulo 14, versículo 18. Jesús también ofrece pan y vino para simbolizar la nueva alianza. Los padres de la Iglesia vieron fácilmente en la acción de Melquisedec una prefiguración de la Eucaristía, y la liturgia de la Iglesia refleja esta tradición en su oración eucarística, que se refiere a pan y el vino ofrecido por nuestro sacerdote Melquisedec. Los hermanos y hermanas de Jesús en la Iglesia, la asamblea de los primogénitos, leer en Hebreos capítulo 12, versículo 23,
son también un pueblo sacerdotal y real. Leer en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6. Todo esto nos lleva de regreso al jardín, al principio de la historia de la humanidad. Es muy interesante observar que Adán es colocado en el jardín para que lo trabajara y lo guardara. Leer en Génesis capítulo 2, versículo 15. Algo importante se pierde en la traducción de estas palabras. En el texto hebreo original, las palabras usadas son abodad y shamar, y estas son palabras asociadas al servicio sacerdotal. De hecho, los únicos otros lugares donde aparece en la Biblia usadas juntas es en el libro de Números, donde son traducidas como servicio y encargo, y son usadas para describir los deberes de los levitas, los sacerdotes asignados de Israel. Leer en Números, capítulo 3, versículos 7 y 8, capítulo 8, versículo 26, capítulo 18, versículo 5 y 6. Adán al parecer está siendo descrito como un sacerdote primogénito, al ordenársele que sea fértil y se multiplique. Leer en Génesis capítulo 1, versículo 28. Se le está encomendando que sea el padre de un pueblo sacerdotal. Este es el destino de la raza humana, un destino que finalmente será alcanzado en Jesús, el primogénito Hijo real y sacerdote. Leer en Hebreos capítulo 1, versículo 6, capítulo 5, versículos 5 y 6.